Bienvenidos a esta inmersión profunda. Y bueno, para quienes buscan comprender un poco cómo la historia, la lingüística y la fe se entrelazan de formas sorprendentes, el objetivo de hoy es sumamente intrigante. Hola. Sí, yo estoy convencido de que el tema de hoy va a dejar a más de uno pensando bastante. Totalmente. A ver, pensemos por un momento en la luz blanca pura. Cuando esa luz atraviesa un prisma de cristal, se refracta, ¿no? Y a nuestros ojos se presenta en forma de distintos colores. Rojo, azul, verde. Claro, y es facilísimo mirar esos colores y pensar, bueno, que provienen de fuentes distintas. Exacto. Pero, ¿qué pasaría si aplicáramos esta misma idea a la teología? O sea, ¿y si las aparentes divisiones que la tradición ha trazado sobre la naturaleza de lo divino son en realidad un problema de nuestro propio prisma intelectual? ¡Wow! ¿Y si los textos sagrados apuntan a un solo origen, a una sola entidad absoluta que engloba todo, sin divisiones? Pues a ver, esa es exactamente la premisa que vamos a explorar hoy. Tenemos sobre la mesa un documento que sinceramente desafía de frente muchísimas estructuras tradicionales. Se titula Simplicidad de Dios y el nombre de Jesucristo. Escrito por el pastor Joshua, ¿verdad? Sí, exacto. Y lo fascinante de este texto no son solo sus conclusiones finales, sino el vehículo principal que usa. Utiliza el método mayéutico. Ah, el método socrático. Eso es. O sea, emplea el arte de formular preguntas muy estratégicas, preguntas agudas, para obligar al lector a confrontar las tensiones de sus propias creencias. Le va llevando a deducir las respuestas por sí mismo. Es un ejercicio intelectual riguroso. Y bueno, antes de sumergirnos de lleno, creo que es crucial establecer un principio básico para nuestra conversación de hoy. Sí, me parece fundamental aclararlo. Este documento contrasta directamente la postura teológica más extendida a lo largo de la historia, o sea, la visión trinitaria de distintas personas coeternas, con una visión de unidad absoluta e indivisible en la figura de Jesucristo. Que es lo que en los círculos teológicos se conoce comúnmente como la doctrina de la unicidad, ¿no? Exactamente. Y nuestra misión aquí, que quede clarísimo para quienes nos escuchan, no es tomar partido por ninguna de las dos posturas. No vamos a emitir juicios de valor sobre cuál es la correcta. Totalmente de acuerdo. El propósito es actuar puramente como analistas. Vamos a desgranar los argumentos bíblicos, la lógica interna y este método que el autor expone en su manuscrito. Fomentar el pensamiento crítico, al fin y al cabo. Eso es. Examinar cómo se construye este andamiaje teológico paso a paso para fomentar una comprensión mucho más rica de cómo se interpretan textos que son verdaderamente fundamentales. Y para empezar a construir ese andamiaje, fíjate que el autor no arranca con debates súper abstractos sobre el cosmos o el universo, va directo a una de las prácticas más terrenales y básicas del cristianismo. El bautismo. El bautismo. Me parece un punto de entrada súper astuto, porque pone sobre la mesa una aparente colisión frontal entre la teoría y la práctica dentro de los mismos textos bíblicos. Es un excelente punto de partida. A ver, el manuscrito dirige la atención del lector hacia el Evangelio de Mateo, concretamente al capítulo 28, versículo 19. Que es, madre mía, quizás uno de los versículos más citados en la historia de la Iglesia, ¿no? Seguramente. Allí se da la instrucción de bautizar en el nombre, y el autor subraya muchísimo el uso de esta palabra en singular, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claro, en singular. Pero en la tradición esto se ha tomado históricamente como la fórmula literal, ¿verdad? La que debe recitarse. Sí, totalmente. Pero claro, aquí es donde el pastor Joshua lanza su primera pregunta mayéutica. Y es una pregunta que te frena en seco, porque el texto nos invita a avanzar unas cuantas páginas hasta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Que en teoría es el registro histórico de cómo esa iglesia primitiva puso en práctica las órdenes directas de Jesús. Exacto. Y sin embargo, cuando uno lee los bautismos documentados en los capítulos 2, 8, 10, 19 de Hechos... Hay una discrepancia enorme. ¡Enorme! Es que es fascinante. Es que, bajo la narrativa bíblica, los apóstoles estaban actuando bajo la inspiración directa del Espíritu Santo. Y, sorprendentemente, jamás utilizan la fórmula trinitaria literal de Mateo. Ni una sola vez. Ya.
invariablemente bautizan invocando el nombre de Jesucristo o del Señor Jesús, ¿no? Exactamente. Y el autor utiliza esta disonancia para forzar al lector a evaluar las diferencias entre el bautismo bíblico tal como se practicó realmente y las tradiciones teológicas muy posteriores. Yo tengo que admitir que es una tensión textual súper interesante. O sea, si asumimos la infalibilidad del texto como hace el autor, claro, ¿cómo se reconcilia esto? Es el gran dilema que plantea. Me hace pensar, en la dinámica de las grandes empresas. Imaginemos que un director general emite un decreto diciendo a partir de hoy todos los contratos deben firmarse en nombre de la Junta Directiva, el Departamento de Finanzas y Recursos Humanos. Vale, entiendo por dónde vas. Y luego el director de operaciones, que es quien realmente ejecuta la orden sobre el terreno, el que firma los papeles, simplemente estampa una sola firma, con su nombre. El director de operaciones no está desobedeciendo, ¿verdad? Claro que no. Está reconociendo que todo el poder, o sea, toda la autoridad de esas tres esferas reside a efectos prácticos en una sola firma autorizada. Esa analogía ilustra perfectamente la mecánica del argumento de Josué. Él plantea la pregunta, ¿cuál es ese nombre en singular que engloba a todas esas manifestaciones de la autoridad divina? El nombre por excelencia, digamos. Eso es. Al contrastar esta aparente orden teórica de Mateo con la práctica directa de los apóstoles en Hechos, el texto argumenta que no hay una desobediencia, hay una revelación profunda. O sea, la conclusión a la que guía al lector es que Jesucristo no es meramente una parte fraccionada de la deidad. Exacto. Es el nombre supremo que engloba la revelación completa del único Dios verdadero. Vale. Pero, si aceptamos esta premisa del autor, de que Jesucristo es ese nombre singular total, inmediatamente surge un obstáculo que me parece monumental a nivel lingüístico y lógico. Ya sé a qué te refieres. Claro, la Biblia habla constantemente de un padre y de un hijo, e incluso en términos puramente humanos, la existencia de un hijo requiere por definición la preexistencia de un padre como un sujeto distinto. O sea, ¿cómo desarticula el autor esta barrera? Pues lo hace viajando hacia atrás en el tiempo. Se va hacia las profecías del Antiguo Testamento para intentar demostrar que esta dualidad es aparente y no esencial. El manuscrito examina detenidamente Isaías 9.6. Es una profecía mesiánica muy conocida que anuncia el nacimiento de un niño sobre cuyos hombros recaerá el principado. Sí, donde se le otorgan títulos muy majestuosos, ¿no? Como admirable, consejero, Dios fuerte. Exacto. Pero el título en el que se detiene el pastor Joshua, y esto es clave, es Padre Eterno. ¡Wow! Es un detalle tremendo. Fíjate que si la ortodoxia tradicional sostiene que el Padre y el Hijo son personas divinas distintas y coeternas, resulta sumamente complejo explicar por qué el profeta llama explícitamente Padre Eterno al niño que iba a nacer. Es decir, al Hijo. Claro, al Hijo. Exactamente. Entonces, el método socrático del texto pregunta, ¿cómo puede el Hijo ser su propio Padre si son entidades separadas? Menuda paradoja. Y para resolver esto, el autor conecta esta profecía de Isaías directamente con el Nuevo Testamento, específicamente con Juan 14:9. Allí, Felipe, que es uno de los discípulos, le pide a Jesús que les muestre al Padre. Ah, sí. Y la respuesta de Jesús ahí es súper rotunda. Le dice algo así como, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Absoluta. Pero ahora, pongámonos un momento en el papel del abogado del diablo. Venga, disparemos. La teología tradicional suele argumentar que, cuando Jesús dice eso, se refiere a una perfecta unidad de propósito. Es decir, son tan unidos en sus metas, en su amor, que ver cómo actúa el Hijo es equivalente a ver cómo actuaría el Padre. ¿Cómo responde el documento a ese contraargumento clásico? Bueno, el autor responde llevando la atención a la mecánica misma de la creación. Y aquí es donde contrasta fuertemente el concepto de mediación teológica tradicional frente a esta unidad absoluta bíblica. Vale, explícame eso un poco más. En la visión tradicional, a menudo se entiende que el Padre es como el gran arquitecto, ¿no? Y el Hijo es el agente o mediador a través del cual se ejecuta la creación. Sí, como el constructor que sigue los planos del arquitecto. Eso es. Pero el manuscrito cita Isaías 44:24. Y ahí Jehová declara de manera, inequívoca, que Él extendió los cielos solo
y la tierra por sí mismo. Ah, vale, entiendo por dónde va, porque luego el autor seguramente cruza eso con Colosenses 1:16, que afirma, rotundamente que todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo y para Él. Exactamente. Hay una fricción matemática insalvable ahí, ¿no? Si Jehová creó el universo completa y absolutamente solo, sin ayuda de nadie, pues no hay espacio lógico para un agente mediador separado. Y ese es precisamente el núcleo del argumento de Josué. Si hay un solo creador que actúe en completa soledad, la única manera lógica de armonizar Isaías con Colosenses es concluir que Jesús es exactamente el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Manifestado en un cuerpo físico, digamos. Claro, no hay dos agentes. Las palabras de Jesús a Filipe no hablan de dos mentes que casualmente tienen el mismo propósito, sino de una identidad fundamental. Es el Dios invisible y solitario haciéndose visible en la carne. Muy bien. A ver, si seguimos esa línea de razonamiento, podemos visualizar cómo el texto fusiona la idea del Padre y del Hijo en una sola identidad. Pero claro, hay una tercera pieza en este tablero teológico, el Espíritu Santo. Siempre es la pieza complicada. Exacto. Aquí es donde, al intentar simplificar la deidad, los argumentos suelen chocar con grandes dificultades. Jesús mismo dice que enviará otro consolador, y esa palabra otro, parece implicar directamente a un tercero, a alguien distinto. El documento aborda la naturaleza del Espíritu Santo, volviendo a sumergirse en el Evangelio de Juan capítulo 14. Es cierto que en el versículo 16 Jesús promete enviar otro consolador, pero el texto insta al lector a no quedarse solo ahí. Sino seguir leyendo, supongo. Eso es, hay que leer la aclaración inmediata que hace Jesús. Solo 2 versículos más adelante, en el 18. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Volviendo a la analogía de la luz y el prisma que mencionamos al principio, sería, como si alguien acostumbrado a ver la luz refractada viera un haz de luz roja calentando una superficie y dijera, bueno, voy a enviar a otro agente para iluminar la habitación. Y luego simplemente encendiera la bombilla de luz blanca completa. Me gusta esa imagen, sí. Para el observador, claro, parece una acción diferente, una función distinta. Pero la fuente de energía, la esencia misma, no ha cambiado en absoluto. Es un poco esa la lógica. Que el Espíritu no es una tercera entidad, sino la omnipresencia del propio Jesucristo. Esa es una representación excelente del concepto, la verdad. Y a esto, el autor suma la declaración categórica del apóstol Pablo en 2 Corintios 3:17, que dice, el Señor es el Espíritu. ¡Wow! La pregunta mayéutica aquí es evidente, ¿no? ¿Por qué esforzarse en sistematizar divisiones si el texto afirma literalmente que son uno y el mismo? Pero espera, tengo que lanzar otra objeción. Adelante. Si son la misma entidad, sin divisiones de personas, ¿cómo explica el autor los versículos donde hay una clarísima subordinación jerárquica? Pienso, por ejemplo, en Juan 14:28, donde Jesús afirma literalmente, el Padre mayor es que yo. Esa frase sola parece demoler la idea de una igualdad absoluta. Esa es sin duda una de las preguntas más desafiantes del texto. La teología de la simplicidad de Josué aborda esto, profundizando en la diferencia entre una naturaleza divina indivisible y lo que él considera conceptos jerárquicos externos. Ya. En lugar de interpretar esa grandeza del Padre como la prueba definitiva de una jerarquía eterna entre personas divinas coexistentes, el autor lo evalúa desde la perspectiva de la encarnación. ¿Te refieres a lo que algunos teólogos llaman el estado de humillación? Exacto, a eso mismo. El argumento es que Jesús, al hacerse hombre, asumió limitaciones que eran muy reales. Hambre, cansancio, mortalidad. Esa es su humanidad genuina. Claro, tenía un cuerpo físico limitante. Entonces, cuando dice que el Padre es mayor, está reconociendo la posición de la divinidad eterna que es omnipresente e ilimitada, en contraste con la limitación temporal y además voluntaria del cuerpo humano en el que habitaba. Ah, vale. No se trata de una persona inferior hablando de una persona superior. No, sino de la humanidad encarnada, reconociendo la inmensidad del Espíritu Divino que la habita. Madre mía, esto nos lleva de manera inevitable a lo que parece ser el clímax absoluto de todo este documento. Si estamos hablando de una naturaleza humana interactuando con una naturaleza divina dentro de un solo ser indivisible, tenemos que hablar de Getsemaní. Indudablemente. La noche antes de la crucifixión, la agonía en el huerto. Para mí, este es el mayor desafío dialéctico de la doctrina de la unicidad.
Y el manuscrito lo cataloga literalmente como su línea de interrogatorio mayéutica principal. No me extraña. El autor construye la tensión partiendo de un acuerdo básico, algo que todas las ramas del monoteísmo judeocristiano comparten, el Shema de Deuteronomio 6:4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Claro, el punto de partida es innegociable, ¿no? Dios es uno en esencia. Ese es el terreno común. Pero luego llegamos a Lucas 22:42. Jesús, sudando sangre, ora, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está el nudo. Si seguimos la lógica matemática básica, aquí hay dos voluntades en un conflicto temporal. Y si una persona divina está sometiendo su voluntad a otra persona divina, significa que las voluntades están separadas. Claro. Y si las voluntades divinas están separadas, pues no se destruye irremediablemente la unidad esencial de Dios. Es como si el autor pusiera una trampa lógica perfecta para el lector. Es que el análisis del autor es implacable aquí. Si la deidad tiene dos voluntades que pueden diverger, ya no es un solo Dios en esencia. La respuesta tradicional suele ser que no es un choque de voluntades divinas, sino la voluntad humana de Cristo subordinándose a la voluntad divina. Pero si la tradición responde eso, el autor seguramente contraataca diciendo, bueno, si ambas voluntades residen en personas divinas distintas que actúan juntas, el problema persiste. Exactamente. Y si residen en la misma persona... Espera, tengo que cuestionar la conclusión a la que parece llegar el texto aquí. A ver. He leído que algunos defensores de esta teología afirman que Jesús estaba orando simplemente como un ejemplo pedagógico. Ya sé por dónde vas. Claro, o sea, si su voluntad humana se estaba sometiendo solo para darnos una lección magistral de obediencia, ¿no convierte eso su agonía en una especie de teatro divino? ¿Estaba fingiendo ese terror absoluto solo por pedagogía? Porque eso parece restarle toda la gravedad moral a un momento de crisis genuina. Y esa es una objeción fundamental que cualquier lector crítico debe levantar. Sin embargo, la teología de la simplicidad que desgrana el manuscrito no argumenta que la agonía fuera fingida, en absoluto. Ah, no. No, al contrario, requiere que sea absolutamente real. La premisa es que la humanidad de Cristo era 100% auténtica. Y por tanto, el terror psicológico a la tortura y a la muerte era genuino. Sentía miedo de verdad. Totalmente. Esa voluntad humana real tenía que someterse a la voluntad divina del Espíritu que habitaba en él. Vale, entiendo. O sea, es un proceso interno de una sola persona con una naturaleza dual, no una conversación o negociación entre dos individuos separados. Correcto. Él no ora porque tema a otra deidad sentada en un trono distante, ni porque necesite convencer a un ser separado. Ora porque, al experimentar el terror humano auténtico, establece el máximo ejemplo para la humanidad. Demuestra en tiempo real cómo hacerlo, digamos. Eso es. Demuestra, con sufrimiento real, cómo la carne humana debe doblegarse ante el espíritu. El argumento es que si el Dios encarnado no hubiera experimentado y superado esa resistencia humana mediante la oración, los seres humanos no tendríamos unas pisadas empíricas que seguir en nuestros propios momentos de crisis. Sí, es profundo. Y bueno, siguiendo esa secuencia del sacrificio, llegamos al desenlace, en el Gólgota, la crucifixión. Y aquí la noción de la unicidad indivisible vuelve a chocar a una velocidad de vértigo contra los textos bíblicos. Sí. La escena de la cruz es otro punto crítico. En Mateo 27:46, Jesús grita a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y a lo largo de la historia, se ha enseñado masivamente que en ese instante preciso Dios Padre le dio la espalda a Dios Hijo, porque no podía soportar mirar el pecado del mundo que Cristo cargaba. Esa es la interpretación clásica de la expiación, la teoría de la sustitución penal. Exacto. Pero el pastor Joshua expone una fractura irreconciliable en esa narrativa tradicional. La pregunta central que plantea es de índole moral y ontológica. A ver, ¿puede el Dios Padre abandonar al Dios Hijo? Si se ha establecido que Dios es eterno e indivisible por naturaleza, ¿cómo puede Dios desamparar a Dios sin que la propia deidad deje de existir? Fíjate que poniendo sobre la mesa la lógica del autor, si aceptamos que hubo una separación real, una ruptura en la esencia divina, entonces el universo habría perdido a Dios por un instante. Y eso es insostenible para un monoteísmo estricto. Claro, se desmorona la doctrina. Además, el documento hace una conexión que me parece poderosísima con el Salmo 4:2, hablando de cómo la humanidad a menudo convierte la honra divina en infamia. Sí, ese contraste es clave en el texto. En un acto de amor perfecto.
Precisamente, y la visión de la unicidad de Dios transforma de raíz nuestra comprensión de la cruz. El manuscrito argumenta que Jesús cita el Salmo 22, ese «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?», no porque el Espíritu Divino hubiera evacuado su cuerpo y lo hubiera dejado vacío. Vale, entonces, ¿por qué lo dice? Lo cita porque los rabinos de la época conocían las Escrituras por sus primeras frases. Era como citar el título de un libro. Al citar el inicio del Salmo 22, estaba evocando el Salmo completo, que aunque comienza en agonía, termina en una declaración absoluta de victoria y de soberanía sobre la muerte. Ah, es decir, estaba apuntando a la profecía cumplida, como diciendo, mirad, esto es lo que está pasando ahora mismo. Exacto. El autor evalúa el Salmo 22 como la clave para entender la victoria, no la derrota, y lo respalda con 2 Corintios 5:19, que es vital en todo este entramado teológico. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo. Eso es. Dios no estaba lejos, en una corte celestial, apartando la mirada y exigiendo sangre. Dios mismo, revestido de humanidad, estaba sufriendo el dolor del mundo para destruir a la muerte desde dentro. Nadie abandonó a nadie. Es un paradigma completamente distinto, ¿no? Pasar de un Dios que sacrifica un sustituto externo a un Dios que asume el sufrimiento él mismo. Transforma la ética del sacrificio por completo. Bueno, tras analizar todo este profundo y complejo marco teológico que va desde la orden del bautismo hasta el escarnio de la cruz, creo que debemos aterrizarlo, porque la teología académica es fascinante. Pero, a ver, ¿qué implicaciones prácticas tiene entender a Dios bajo esta lente, para quien intenta vivir su espiritualidad en el día a día? Es una pregunta excelente. Y el manuscrito dedica a su sección final precisamente a estas conclusiones prácticas. Porque la doctrina no opera en el vacío, tiene que afectar a la vida. Lógico. El autor repasa pasajes como Filipenses 2:9-11 y Hechos 4:12. Estos establecen que el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Luego contextualiza esta afirmación trayendo a colación a Isaías 5:22-5:6. En ese texto de Isaías en concreto, el nombre de Dios está siendo blasfemado constantemente por otras naciones, ¿verdad? Así es. Y frente a ese ultraje directo de su nombre, Dios no promete enviar a un emisario o a un tercero. Promete que Él mismo estará presente para vindicarlo. Él en persona. Exacto. Y el autor concluye que la consumación de esa promesa divina se encuentra en Colosenses 2:9. Que declara que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud, sin reservas. Madre mía. Pensemos un momento en la carga cognitiva que esto alivia para alguien que busca una relación genuina con lo divino. Imaginar una jerarquía celestial a menudo complica la experiencia de la oración. Sí, añade pasos intermedios. Uno podría preguntarse, a ver, ¿a qué persona de la deidad me dirijo para este problema específico? Le pido al Padre, pero uso el nombre del Hijo como contraseña de acceso mientras espero que el Espíritu Santo sea el que actúe. Se percibe casi como una burocracia celestial, compleja, ¿sabes? Es una descripción muy gráfica, pero muy real de lo que mucha gente siente. Entender que en un solo nombre reside absolutamente toda la autoridad elimina esa triangulación constante. Impacta profundamente la adoración personal. La Iglesia histórica, fundamentándose en textos como Efesios 4:3-6, halla la paz en una simplicidad radical. Habla de un solo cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe y un bautismo. ¡Qué potente! Cuando la mente absorbe esa unidad absoluta de Dios, la devoción se vuelve mucho más directa. Se elimina cualquier noción de intermediarios celestiales. La conexión espiritual, digamos, se establece de forma ininterrumpida y sin esa confusión de dirigirse a voluntades que podrían ser potencialmente distintas. Pues haciendo un pequeño balance del recorrido que hemos trazado hoy a través del documento del pastor Joshua, hemos partido de esa fricción inicial entre la orden de Mateo y la práctica apostólica del bautismo en los Hechos, explorando cómo la invocación del nombre de Jesucristo concentraba toda la autoridad divina. Sí, y luego hemos visto cómo el autor deconstruye la idea de un hijo mediador en la creación mediante las profecías de Isaías, proponiendo a un creador totalmente solitario. También examinamos cómo la promesa del Consolador puede interpretarse no como un tercero externo, sino como el mismo Señor manifestando su espíritu omnipresente, a la luz de lo que decía el apóstol Pablo. Y finalmente,
Hemos atravesado el rigor lógico de esa mayéutica en el huerto de Getsemaní y en la cruz, donde el autor defiende ferozmente que nunca hubo una fractura en la esencia de Dios, sino una humanidad auténtica, demostrando cómo someterse al Espíritu Divino que residía plenamente en ella. Todo este análisis, sin duda, revela un intento profundo de rescatar una simplicidad radical frente a años y años de complejidad teológica. Y creo que esto nos invita a plantear una reflexión final que, de hecho, trasciende un poco los límites del propio texto y apela a la naturaleza humana en sí. A ver, cuéntame. A lo largo de la historia hemos utilizado conceptos gramaticales como padre, hijo, personas o mediador para intentar procesar la acción de lo infinito en nuestra línea temporal, que es finita. Pero cabe preguntarse, ¿qué ocurre cuando confundimos nuestro mapa lingüístico con el vasto territorio de lo divino? ¿Es posible que la gramática humana sea intrínsecamente insuficiente? Y al aferrarnos tan férreamente a las categorías que hemos inventado para tratar de entender a Dios, corremos el riesgo de limitar nuestra propia capacidad para experimentar verdaderamente la inmensidad de quien realmente es. Es una pregunta monumental para dejar resonando en la cabeza. Es como intentar contener el océano entero en un esquema dibujado en un papel. Qué buena imagen, sí. A veces, las mismas estructuras que edificamos para comprender el misterio terminan convirtiéndose en los muros que nos impiden asombrarnos ante su pura simplicidad. Ha sido un recorrido verdaderamente exhaustivo por los argumentos de la simplicidad de Dios. Invitamos a quienes nos escuchan a seguir leyendo, a cuestionar la historia de las ideas y a mantener siempre encendida esa curiosidad analítica al enfrentar los textos fundamentales. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima inmersión profunda.